de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo siga iluminando en cada uno de nosotros el camino que hemos empezado como jornada, sabiendo, mis hermanos, que al final de la jornada el que nos va a pagar y el que nos va a dar nuestro sustento es el Señor Jesucristo. La gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo siga reabundando en medio nuestro. Tenemos unas escrituras para compartir con cada uno de los hermanos que dice: el evangelio del reino de Dios y el instrumento. El evangelio del reino de Dios y el instrumento. La gloria sea de Dios. Entonces, mirando las escrituras en los Hechos 8 del 4 en adelante, Hechos 8 del 4 al 17, dice: y las sagradas escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían, esto dando grandes voces, y paralítico y cojo eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales grandes y milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Hermano, tenemos ese tema que dice: el instrumento no da. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido llamados para ser instrumentos de la obra de Dios. Ahora, cada instrumento que Dios ha escogido es con un propósito, es para anunciar, es para edificar, es para enseñar, es para redarguir. Entonces, como la obra de Dios
solamente la conoce Dios y se le da a conocer a quien Él quiere darse a conocer. Entonces, cuando Dios se instrumenta en un creyente, fíjese que el creyente ahora pasa a ser un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para anunciar al pueblo el evangelio. Ahora, si ese instrumento va a anunciar el evangelio, pues entonces ese instrumento tuvo que pasar por alguna enseñanza, por alguna disciplina. Entonces, ese instrumento tiene que estar capacitado, instruido en lo que va a enseñar, porque no puede enseñar lo que no se le ha manifestado, ni decir lo que la palabra no le manda a decir, es decir, lo que el Espíritu le manda a que predique. Por eso, en esas escrituras que vemos aquí en los Hechos, que dice predicación del evangelio en Samaria, que es el encabezado que está ahí. Pero fíjese que Felipe en esa predicación entró a Samaria, pero cuando él entra a Samaria, no es que él haya entrado por su propia cuenta, sino que hubo una dispersación en Jerusalén para que todos se distribuyeran por las diferentes regiones, por las diferentes ciudades, para que predicaran este evangelio. Entonces, Felipe, que le había sido encomendado en el Espíritu que descendiera a Samaria, entonces llegó con el evangelio del reino de Dios. Fíjese que él no llegó con lo mismo de él, ¿saben? Sino que llegó con el evangelio del reino de Dios. Si es del reino de Dios, entonces en un lugar está ese reino. Entonces ese reino estaba en Felipe en ese momento, como lo está hoy en cada uno de nosotros que estamos reunidos en esta forma de doctrina. Porque cada vez que usted sale y habla la palabra, el reino está ahí mismo. Ya no hay que estarlo esperando de allá arriba. No, el reino está ahí mismo, en lo que va saliendo por su boca. Entonces lo que va saliendo de su boca viene del reino, viene del mismo Padre. ¿Sabe? Entonces dice, iba por todas partes anunciando el evangelio. Si iba por todas partes, entonces en diferentes lugares se paraba Felipe a anunciar esto, a predicar esto, a enseñar esto. Es el reino de Dios. Entonces te ve, dice, iba por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Usted ve? Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. ¿Usted ve? Si le predicaba a Cristo, ¿qué era lo que le estaba predicando? No era el evangelio del reino de los cielos. Entonces, si le estaba predicando a Cristo, le estaba llevando la palabra con la misma vida. Le estaba llevando la palabra como alimento. Le estaba llevando la palabra como sustento. Y dice, y la gente unánime escuchaban atentamente. Usted ve que Felipe no estaba golpeando el aire como hay muchos que golpean el aire, predicando. Entonces esta gente estaban atentos, escuchando lo que estaba saliendo por la boca de Felipe. Entonces Felipe no estaba golpeando el aire, ni estaba golpeando en el vacío. Estaba anunciándole el evangelio. Porque en Samaria se había predicado uno, se había adelantado uno a predicar un evangelio falso. Como dice ahí en las escrituras más para adelante que vamos a estar leyendo. Y dice, y la gente unánime, ustedes que estaban unánime escuchando, estaban atentos. Estos no andaban con la mente en otro lugar. Ellos estaban atentos a lo que estaba predicando Felipe. Entonces ellos estaban oyendo, ellos estaban entendiendo. Entonces dice,
y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Sabe? Atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Cuál es esta cosa? ¿Eh? ¿Cuál es esta cosa? Si le estaba enseñando esas cosas, ¿qué era lo que le estaba enseñando? No era la declaración de la palabra, no era esa doctrina. Y dice, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ustedes ven, con demostración. Las señales eran con demostración de poder de Dios. Y dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Ustedes ven. Entonces, si le estaba enseñándole y estaba haciendo señales, ¿qué señales sería esta? No era convenciéndole. No era enseñándole lo que estaba oculto de la palabra, porque Felipe no fue predicándole de lo que ellos tenían. Felipe le estaba demostrando por las escrituras quién era Cristo. Entonces esas eran las señales que salían por boca de Felipe, que no lo que la imaginación de la mente humana está creyendo. Entonces Felipe le demostraba con hechos quién era el Cristo que en ese momento estaba en él. Entonces, si estaba saliendo las señales por boca de Felipe, ¿qué era lo que estaba ellos oyendo? Era este evangelio del reino de los cielos, de Dios. Entonces dice, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, porque muchos que tenían espíritu inmundo. Ahora, si tenían espíritu inmundo, ¿en dónde era que estaban esos espíritus? ¿Era en lo que ellos entendían de la palabra? ¿Lo que no comprendían? ¿Lo que no entendían? ¿Sabe? Entonces, y muchos que tenían espíritu inmundo salían. ¿Ustedes ven? Ahora, ¿quién ha visto un espíritu inmundo saliendo? Físicamente, ¿quién lo ha visto? No son obras que salen, no son creencias que salen, no son ídolos que están saliendo, que están cayendo, que están siendo derribados ahí mismo y que están saliendo por la predicación. Y dice que tenían espíritu inmundo, salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Sabes? Que había un montón de paralíticos. Entonces, ¿cómo era que estaban paralíticos? Sería físicamente. No estaban paralíticos en la misma palabra, que había una paralización en lo que ellos no entendían de la palabra. Entonces eran sanados. Pero ¿dónde era que estaban siendo sanados? No era en la mente de ellos, en lo que no entendían. Entonces la obra estaba paralizada. Ahora la obra está recibiendo espíritu para que caminaran en ella, para que entendieran en ella. Y dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ustedes ven que cuando usted está escuchando atentamente las escrituras, en su visión original, en su luz, en su altura, usted ¿qué es lo que usted hace? Que le da gloria a Dios, que se goza. ¿Por qué? Porque usted está recibiendo lo que usted no conocía de parte de Dios, lo que usted no entendía, porque esto no le había sido revelado ni enseñado. Ahora viene este evangelio y descubre todo lo que está en tinieblas, todo lo que está en oscuridad. Entonces de ellos era que estaban saliendo estos espíritus inmundos, de ellos era que estaba saliendo esta paralización que había. Y esos cojos estaban caminando ya en sus dos pies, pero no estos dos pies físicamente, sino en las mismas escrituras, porque estaban cojos en la palabra. Entonces le faltaba ese otro pie para caminar, que era esto, que Felipe le estaba predicando. Estas cosas estaban escondidas en ellos mismos y ahora han sido descubiertas por la luz de la palabra. Y dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. La gloria sea de Dios. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. ¿Ustedes ven? Muchos creen que este Simón es un mago de estos que atan por ahí, que viven haciendo magia,
tirando palos para arriba y haciendo cosas. No, este era un evangelio que él tenía a Samaria entera embelesado con una enseñanza. ¿Usted ve? Con otra enseñanza, lo tenía en oscuridad, lo tenía en tiniebla. Entonces dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. Usted ve, antes. Entonces, en ese pasado, él tenía a Samaria entera presa. Pero ¿cómo era que lo tenía? ¿Cómo era que lo tenía presa? Era con una enseñanza de oscuridad. ¿Usted ve? Entonces, si lo tenía preso, ¿qué era lo que le tenía preso? Era el sentido. Se lo tenía cogido, se lo tenía embelesado. ¿Usted ve? Entonces, ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Usted ve? Que estamos hablando de una ciudad, pero no estamos hablando de lo físico, estamos hablando de un pueblo. De un pueblo que está escuchando, que está preso. ¿Usted ve? Y dice, aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, usted ve, por algún predicador, por algún enseñador, por algún ministro. ¿Usted ve? Entonces, ¿de qué estaba él ejerciendo y de qué él estaba viviendo? Era de lo que estaba enseñando, de lo que estaba predicando, y se hacía pasar por qué, por un apóstol. Entonces dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Usted ve cómo era que lo tenía? Desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, una gente que no entiende cómo es pequeño, una gente que no va creciendo en la palabra, ¿cómo está? Está enano, está pequeño. Entonces dice, a este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Ustedes ven lo que es una mentira creída como verdad. Entonces ese era el gran poder de Dios. Entonces ahora llega Felipe con las señales. Entonces se van ahora para de Felipe y oyen a Felipe. Entonces, ¿en quién estaba Dios en ese momento? Estaba en Felipe. Entonces esa fortaleza que había, Felipe con el evangelio la destruyó, la desmenuzó. Ustedes ven que hay un tiempo que el creyente es un instrumento de Dios para destruir. Para destruir todo lo que está en contra de la obra de Dios, el que vive engañando y el que vive hablando mentiras. Usted ve que hay un tiempo que la palabra hace un recogimiento, pero esto usted no lo ve fuera, usted tiene que verlo dentro de usted. Usted ve, como dice ahí, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Usted ve, ¿cuánto tiempo duró Simón ahí siendo grande? Hasta que llegó Felipe con el evangelio. ¿Usted ve? Hasta que llegó Felipe, destruyó todo lo que había en la mente de esa gente que habían creído. Pero no lo busque fuera, búsquelo dentro, porque la palabra viene para adentro. Y dice, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, pero cuando creyeron, entonces, si ellos creyeron a la predicación de Felipe, ¿quién se hizo presente ahí mismo? Fue el mismo Dios. Fue el mismo Cristo que se hizo presente, como dice aquí. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ustedes ven, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, si Felipe lo estaba bautizando, ¿en qué río lo estaba bautizando Felipe? No era en la doctrina de Jesucristo. Entonces no había un río en Felipe. ¿Para qué? Para limpieza. Entonces en Felipe había un manantial de agua para limpiar, como dice ahí. Entonces, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Usted ve? Entonces, en ese bautismo que ellos creyeron, entonces Felipe lo venía bautizando. Ustedes ven que lo que la gente piensa del bautismo no es lo que es. Entonces, ¿en qué nombre lo estaba bautizando Felipe? Era en ese mismo nombre de Jesucristo. Y dice, también creyó Simón mismo,
y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios. Entonces, fíjese aquí, ¿qué hizo el evangelio con Simón? Que lo que él tenía se lo destruyó, se lo pasó por el fuego, como dice ahí, como dice más para adelante en las escrituras, que el fuego hará la prueba. Usted ve para qué viene el evangelio del reino de los cielos. Es para aprender, para armar, para destruir todo lo que hay edificado que no viene conforme a Dios, tiene que pasar por el fuego. Y eso de pasar por el fuego, uno tiene que verlo en uno mismo, en la parte interna de lo que usted viene creyendo, de lo que le han vendido. Porque dice, también creyó Simón mismo. Usted ve, hasta el mismo mago creyó, porque frente a esta manifestación de luz, ¿qué magia puede ejercer delante de esta manifestación llamada Jesucristo? ¿Qué mago puede estar de pie? ¿Qué ministro puede estar de pie? Y no estamos hablando del ministro físico, sino de un ministerio que ha sido formado para engañar, para aprisionar. Entonces viene esta palabra en manifestación para libertar. Pero para libertar, ¿qué? Lo que está cautivo de la palabra. Como dice ahí, que Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Pero muchos viven adorando imágenes. Viven creyendo en imágenes. Entonces Dios quiere que usted le adore en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Él no es figura, para que le adore como figura. Y dice, también creyó. Si dice ahí que también creyó, fue que se humilló, obedeció, todo lo que tenía cayó por tierra. ¿Usted ve? Entonces dice, creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado. Usted ve, ahora fíjese, él no fue rebelde a las señales que Felipe estaba haciendo. Hasta él mismo fue bautizado. Ahora, ¿en qué agua lo bautizó Felipe? No fue en la doctrina. Y dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Si estaba siempre con Felipe, fue que creyó de corazón. ¿Sabe? Fue que obedeció. Entonces dice, con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora fíjense, estos dos instrumentos que van y son enviados para Samaria para ayudar a Felipe con la obra, que es lo que tiene que aparecer en cada uno de nosotros y no haber esta mordedera de mano. Usted ve, y dice, cuando los apóstoles, usted ve que no se está refiriendo a uno, oyeron. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, usted ve que habían escuchado la palabra de Dios. Usted ve qué es lo que es el evangelio, que es la palabra de Dios instrumentada en un instrumento. Y dice, cuando oyeron la palabra, cuando recibieron la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora mandan ayudadores. Ahora mandan estos dos instrumentos para ayudar a Felipe con la obra y la predicación. Ahora fíjese cómo viene la palabra ahora instrumentada en Juan y en Pedro. Y dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora viene Juan y Pedro y oran por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora fíjense, ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que ellos recibieron como Espíritu Santo? No fue la palabra de Dios. Ahora ustedes vieron que ellos le impusieron la mano físicamente. No recibieron este evangelio. No recibieron la palabra de Dios. ¿Y la recibieron con qué? Con gozo. Y dice,
los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ustedes ven? ¿En qué nombre fue que ellos fueron bautizados? ¿Y en qué doctrina fueron ellos bautizados? Fue en el nombre de Jesús. Ustedes ven que no tuvieron que ponerle ninguna imposición de mano, que por ninguna imposición de mano, como dicen ahí, unos grupos de que burra, cachufla, cachafla, y te ponen la mano para que reciba el Espíritu Santo. Ahora no recibieron ellos el Espíritu Santo por una prédica, por un mensaje, por una predicación. Eso es lo que es el reino de los cielos, la palabra de Dios, la visión de la palabra, lo que está oculto, lo que está preso en la mente de los creyentes. Y dice, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ustedes ven? Y le imponían la mano. Si le ponían la mano, ¿qué manos serían estas? No era la doctrina, no era la enseñanza que ellos le estaban enseñando, al pueblo y a ese que estaba reunido oyendo lo que Felipe, lo que Juan y lo que Pedro habían traído. Ustedes ven que no es lo que la humanidad se piensa, no es lo que la imagina anda en la imaginación de su mente, porque lo que está preso y lo que está cautivo es el evangelio, pero es en la mente suya, es en la mente de los creyentes. Entonces viene ese mensaje de liberación, pero no viene a esta parte física, porque esta carne no tiene que ver nada con lo de adentro. Viene al interior, viene a la mente del ser humano. Porque con el cuerpo usted no va a hacer nada. Es con lo que sale de la boca suya. Es lo que usted enseña, es lo que usted predica. Porque dice la palabra que por su fruto lo conoceréis. Ahora miren los frutos aquí del Espíritu. ¿En quién estaban estos frutos? En estos tres que habían bautizado y enseñado el reino de los cielos a Samaria. Es para que uno se siente a meditar que uno está recibiendo como enseñanza, como doctrina. En una ocasión sale en una predicación por boca del hermano Aníbal, que dice, ¿qué ha hecho el evangelio en tu vida? Si el evangelio ha hecho algo en tu vida, ¿por qué no lo da de conocer? ¿Por qué no lo saca para afuera? Porque todo el tiempo no va a estar preso ahí ese niño. Usted tiene que parirlo. Y si lo va a parir por aquí, por lo que sale de su boca, por lo que usted ha recogido todo este tiempo. Entonces el enemigo que viene contrario a la palabra de Dios ahí, que tiene su mente cautiva, para que usted no dé a conocer lo que Dios viene haciendo en usted, en su vida. Si el evangelio viene haciendo algo en su vida, ¿por qué usted no lo da a conocer? Porque ahí es que está el crecimiento. Ahí es que se va a demostrar si usted es un instrumento de Dios. Si usted es elegido para manifestar esa obra. Fíjese que Jesús no le tuvo miedo a ninguno de los que estaban posicionados en el pueblo de Israel, sino que por las escrituras le debatía a cada uno de ellos que ellos estaban mal, porque no estaban enseñando lo que de la ley se enseñaba, porque como hemos dicho siempre, que la ley le da paso a Jesús, y todo el que le da paso a Jesús está siendo bautizado en la doctrina de Jesucristo. No es una agua, no es un río, y si fuera un río había que ir al río Jordán a bautizarse. Es la misma palabra que está ese río. ¿Usted ve? Entonces Felipe llegó a Samaria, pero Felipe no salió huyendo, y fíjese que había un grande. Entonces si ese grande estaba instrumentado en la mente de cada uno de ellos, ¿qué había que hacer? Echarlo para afuera, destruirlo. Pero Felipe no fue con miedo. Felipe se enfrentó a un faraón que estaba instrumentado en Samaria. Entonces si el evangelio viene para libertar, entonces, y tú eres el instrumento, entonces tú vas a coger miedo, vas a salir huyendo, no vas a decir lo que tú tienes de parte de Dios. Entonces para eso es que son escogidos los instrumentos.
Para eso es que son enseñados. Entonces, vamos a buscar aquí en Daniel 2 una obra. ¿Para qué fue y ha sido Daniel instruido en esta obra? Como dice aquí en Daniel 2, que dice 2 versículos. La gloria sea de Dios. Dice en el 21, lo va a leer. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hablamos allí en los hechos de este Simón en mago, de este Simón, que estaba instrumentado en el pueblo de Samaria. Ahora fíjese aquí, dice, él muda los tiempos y las edades. No le llegó el tiempo a Samaria de su libertad. No nos ha llegado el tiempo a nosotros de nuestra libertad. Y dice, él muda los tiempos y las edades. Quita reyes. No quitó a ese rey que estaba ahí en Samaria. No lo quitó con hechos. Entonces esas son las señales que vienen cayendo. Y dice, quita reyes y pone reyes. Ahora, si pone reyes, ¿quién va a quedar como rey en la mente suya y en su obra? No es el Señor Jesucristo. ¿Usted ve? Y dice, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Usted ve? ¿Qué es lo que hace la obra de Dios? Y cómo usted queda siendo enseñado en la ciencia. Pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces usted queda siendo enseñado en esa ciencia de entendimiento, que lo que está oculto de la palabra es lo que usted va a entender, porque entonces usted queda entendido. Y entonces, ¿quién es que viene y pone reyes? Es el mismo Señor. Pero ¿quién va en usted como rey? Es el Señor Jesucristo que va como rey. Ese es el instrumento que sale por lo que usted viene enseñando la palabra. Y dice, él revela lo profundo y lo escondido. Usted ve, él revela lo profundo y lo escondido. Entonces, todo esto que está escondido en la mente de uno, que está prisionero. Entonces, ¿quién es que viene a revelarse? Es el mismo Señor, como dice aquí. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. ¿Usted ve? Entonces, él conoce lo que está en tiniebla. Entonces, si lo que está en tiniebla es tan profundo, ¿quién es que viene a sacarlo a la luz de la profundidad? Entonces, de un lugar viene a sacarlo, pero ¿en dónde? ¿En dónde que viene? Viene en uno mismo. ¿Usted ve? Y dice, lo que está en tiniebla y con él mora la luz. ¿Usted ve? Si con usted está morando la luz y en aquel está morando la tiniebla, ¿cómo van a encontrarse los dos? No va a producirse un choque, no va a haber un estallido, porque aquel que está en tiniebla no va a defender su posición, por no darle luz y paso a la luz, por no darle paso a la luz, como dice aquí. Él mora y con él mora la luz. Si mora la luz, ¿qué luz es esta? No es una justicia, no es un juicio que viene para deshacer las obras de la tiniebla. Y dice, a ti, oh Dios de mi Padre, te doy gracias y te alabo. ¿Te ves? Porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no has dado a conocer el asunto del rey. ¿Usted ve qué era lo que estaba oculto? No habló ahí de lo que está, de lo profundo que son las tinieblas. ¿Usted ve? Entonces, ¿qué era lo que estaba oculto? Era el sueño de Nabucodonosor, Entonces, ¿a quién se lo reveló? Se lo reveló a Daniel. Entonces, eso estaba en las profundidades de la mente de ese rey. Entonces, se lo trae a luz. ¿A quién? A Daniel, para que dé
a conocer el asunto y el negocio del rey, porque ni los magos que estaban ahí, ustedes ven, ni los magos, ni los astrólogos, ni los adivinos podían revelar estas profundidades. Entonces, ¿quién es que conoce la tiniebla? ¿Y quién es que conoce las profundidades de la tiniebla? No es el mismo Señor. ¿Quién es que la da a conocer? ¿Y quién es que la saca a justicia y a luz? Es el mismo Señor, y se la da a revelar a quien Él quiere, como dijo ahí en esos versos. Y dice: después de esto fue Daniel a Arió, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mate a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Fíjese aquí, ahora aparece en Daniel lo que no aparece mucho: misericordia. Y le pidió a ese capitán que no matara, que no cumpliera la orden del rey, porque él iba a darle la interpretación del sueño y del negocio al rey. Ahora, aparece ahora en las diferentes agrupaciones, ¿quién interpreta la palabra? ¿Quién interpreta los sueños? No aparece. Pero estos magos no podían interpretar lo que ese rey había soñado. Entonces Dios se lo reveló ¿a quién? A Daniel, a su siervo. Entonces ahora fíjense quién es ahora el instrumento para llevarle la buena nueva al rey. Es Daniel que le va a interpretar lo que está oscuro. Ahora vamos a ver ahora en Jeremías 9. La gloria sea de Dios. Dice aquí en Jeremías 9. Jeremías 9. Dice 7 en adelante, dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Entonces, si dice aquí, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo lo refinaré. Entonces, si lo van a refinar, ¿qué está diciendo la palabra? Si lo va a refinar, que lo va a pasar por el fuego, que lo va a pasar por su fuego. ¿Para qué? Para que entiendan la palabra, porque van a ser instrumentos. Entonces, si usted va a ser instrumento, usted tiene que ser limpiado, tiene que ser refinado, tiene que ser educado, tiene que ser enseñado, ¿sabe? En la obra de Dios, porque usted no va a hablar cosas a la ligera, porque usted es un instrumento para destruir y para construir. Si usted va a destruir, en usted tiene que aparecer toda esta herramienta para entonces usted comenzar a construirle lo que usted desbarató. Pero ¿quién es que lo va a hacer? Y dice, saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dicen paz a su amigo y dentro de sí ponen sus acechanzas. Usted ve, ¿qué es lo que hace y me perdona la expresión, un pastor con su rebaño? No es para vivir de ella. No viven engañando, no viven prometiéndole un viaje al cielo en la imaginación. Entonces viven engañando y siendo engañados. Viven prometiendo lo que Dios no le ha mandado a decir, ni a predicar, ni a anunciar. ¿Sabe? Entonces dice aquí, saeta afilada es la lengua de ellos. Ahora, ¿qué lengua es esta? Que habla mentira. No es su pensamiento, no son sus obras, que viven ahí, que viven engañando. Y dice, de ellos, engaño habla, con su boca dicen paz a su amigo, y dentro de sí ponen sus acechanzas. No lo he de castigar por esto, por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro
y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta la bestia de la tierra huyeron y se fueron. Ahora fíjense, aquí hay una creación de aves, aquí hay una creación de montes. Entonces usted ve que la palabra no está hablando con aves literales, con águila, con cuervo, ni con avestruz. Está hablando con creyentes la palabra, como dice aquí. No lo he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganados. Hasta las aves del cielo, hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Ahora fíjese para qué viene la obra. ¿Sabe? Entonces, ¿en manos de quién está la obra? Está en manos de ellos. No han pisoteado la obra de Dios, no han negociado con ella, no han negociado con la palabra. Entonces, ¿qué va a hacer Jehová? No lo va a reducir a ellos. ¿Por qué? Porque el oro de Jerusalén ha salido y ellos mismos han pisoteado ese oro y lo han ennegrecido. ¿Con qué? Con la obra de engaño, que es lo que Dios aborrece, porque no hablan verdad entre hermanos, y viven lisonjeando al hermano para estar viviendo de él, hermano. Pero no va a castigar a tales pastores el Señor, a tales ministros. Lo va a castigar en ese día que viene la palabra. Y mirando aquí en el mismo Jeremías, que dice en Jeremías 5, 1, 9, dice Jeremías 5, la gloria sea de Dios, del 1 al 9, dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si hayáis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. No perdonó Jehová, Dios, a Samaria. No se encontró Samaria con el evangelio de Dios y con el perdón. No buscaba Samaria esto, no la encontró. Ahora la buscaba por obra, como muchos tienen. No la buscaban de fe, porque cuando Felipe llegó, ¿quién fue el que llegó a Samaria? No fue el mismo Señor Jesucristo. Y ellos lo recibieron con gozo, como dice aquí. Ahora busque en el día de hoy un predicador que enseñe estas cosas. Y dice: recorrer las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. ¿Sabes? Que hay una información que no ha sido dada, que hay un anuncio que no ha sido anunciado de parte de Dios. Y dice: mirad ahora e informaos. Entonces, si usted se va a informar, y usted quiere saber algo que usted desconoce, entonces en alguien está esa información para dársela a conocer. Y dice: he informado, buscad en sus plazas. Si usted va a buscar, entonces es algo que está desaparecido, algo que está perdido, que usted va a buscar. Y dice: buscad en sus plazas a ver si hay hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdone. Ustedes ven que la palabra de Dios no es verdad en toda boca. Que hable verdad, que enseñe verdad, que enseñe justicia. Y dice: que haga justicia, que busque
verdad y yo la perdonaré. Y dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Ustedes ven, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotates y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron su rostro más que las piedras, no quisieron convertirse. Hay una escritura que dice que este pueblo es duro de ser. Si es duro de ser, ¿y es duro de qué? De entendimiento. Ahora mire cómo sale la palabra aquí. ¿Por boca de quién? De Jeremías, que dice, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Entonces, si miran los ojos de Jehová, entonces ¿desde dónde y de qué lugar está mirando Jehová? No es de ese instrumento. No lo está viendo él. Y dice, ¿verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Porque cuando la palabra viene en su declaración, nadie quiere aceptar la corrección. A nadie le gusta que lo corrijan. Y dice, y endurecieron su rostro. Si endurecieron su rostro, ¿qué rostro sería este? No sería el rostro del entendimiento, que no quisieron oír. Entonces dice, no quisieron convertirse, endurecieron su rostro más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová y el juicio de Dios. Ustedes ven que muchos no conocen este camino, ni el juicio de Dios. Entonces hay que dárselo a conocer, hay que llevarle el juicio para destruir lo que tiene, para que le den paso a la obra de Dios. Entonces, como dice aquí, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Usted ve, si es el camino de Jehová, ¿qué camino será este? ¿Qué camino será este? Y dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. Ustedes ven que la obra de Dios siempre va a ser contradicha al no ser creída y al no ser entendida. Porque cuando viene el juicio, ¿cómo queda el creyente? Queda enjuiciado y no entra al propósito de Dios. Ustedes ven. Y dice, por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá. El lobo del desierto, el leopardo, acechará sus ciudades. Cualquiera de ellas que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado su deslealtad. Ustedes ven que así es que andan el pueblo, desleal a qué, a la obra de Dios, a la justicia de Dios, por no ser entendida, por no haber humillación en el pueblo, por el pueblo rechazar la verdad, por el pueblo rechazar el camino de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Que viene y lo castiga y lo enjuicia por su obra. Seguimos aquí en Jeremías 2:4, Jeremías 9:2-4. La obra sea de Dios. Dice Jeremías 2:4. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros y congregación de prevaricadores, porque todos ellos son adúlteros. Porque ¿qué ellos vienen haciendo? No vienen adulterando la palabra, no vienen falsificando la palabra. Entonces viene la justicia de Dios, viene el amor de Dios ahí y dice,
congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Ustedes ven que los caminos de Jehová son desconocidos a la congregación. Y dice aquí, guárdase cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Lo que pasó en Samaria, cómo venía Simón el mago, no era engañando, no era falsificando la palabra. Y dice, y vienen, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Ustedes ven qué es lo que ellos viven haciendo, qué es lo que viven ellos con la palabra. No vienen hablando mentira cada uno. Entonces vamos aquí ahora a Apocalipsis 3, 14 al 19. Apocalipsis 3. La gloria sea de Dios. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 del 14 al 19 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ti frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué hizo el evangelio con Simón el mago? No lo vomitó, no lo echó para afuera. Entonces se hallaron obras en él dignas, pero él en su misericordia, en su humillación, recibió perdón, pero primero tuvo que venir el juicio para destruir todo lo que él tenía como engaño, como mentira. Entonces dice aquí: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ustedes ven todo lo que la obra viene a hacer. Entonces dice aquí: porque tú dices: yo soy rico. No tenía Simón el mago un poder en la palabra, no era rico en esa sabiduría. Y dice: yo soy rico y me he enriquecido. Si se había enriquecido, ¿en qué se había enriquecido? En lo que él predicaba y enseñaba. Tenía un poder, tenía algo grande. Y dice: y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego. ¿Ustedes ven qué dijo la palabra? Que él lo iba a refinar. Y entonces aquí en Apocalipsis dice 3: por tanto, yo te aconsejo. Ahora viene la amonestación, viene el consejo y dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado. Ahora fíjese quién tiene el oro refinado que usted vaya a comprar, pero sería un oro físicamente. Entonces, si la obra está en usted, ¿qué es lo que usted va a recibir como oro refinado? No es esa doctrina, no es esa enseñanza, que como a oro usted debe buscarla, y como valor tiene un precio incalculable. Y dice: compre oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestidura blanca,
Ahora usted lo van a vestir de una vestidura blanca. Si lo van a vestir de una vestidura blanca, ¿qué serían estas vestiduras y qué sería un creyente vestido de las leyes, mandamientos y doctrina? ¿No sería eso un adorno simbólico para un creyente? Está vestido con las leyes de Dios, con la ciencia de Dios, con el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué mejor adorno que ese? ¿Qué mejor vestido que ese? Que vale más que el oro y la plata y que todo metal precioso. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora fíjense, aquí hay una pintura ahora, un colirio. Entonces, ¿qué colirio sería esto? Que usted va a pintarse los ojos. Y ese vestido que usted se va a vestir. Y no hablo ahí la palabra de esa vestidura blanca. Y ahora usted lo van a vestir ¿de qué? De estos conocimientos. Entonces dice aquí en los Hechos 22, 4 y 5. La gloria sea de Dios. Hechos 22. Gloria a Dios. Hechos 22. Bendito sea tu nombre, Señor. Hechos 22. Dice Hechos 22, 4 y 5. Dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a su casa, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ustedes ven la obra que hay aquí. No hizo Pablo esta obra, que por donde quiera que pasaba, no predicaba el evangelio del reino de Dios, como dice ahí. Y hallando los discípulos, ¿sabes? Entonces habían unos discípulos que andaban con Pablo, que habían creído a este evangelio del reino de los cielos. Nos quedamos allí 7 días. Ustedes ven cómo la palabra se levantó en esos 7 días. ¿En boca de quién? En boca del hermano de Pablo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Predicando el evangelio y convenciendo con demostración el reino de Dios. Fíjese todo lo que Pablo pasó en esa travesía. Pero ¿qué Pablo llevaba? No llevaba Pablo este evangelio. Entonces vamos a seguir aquí aleluya, en Hechos 11, 19 y 20. Ahí mismo. 11, 19, 20. Dice 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución
que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a la judía. Ustedes ven que hubo una persecución, hubo una dispersación en ese tiempo para que la palabra saliera. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Si estaban anunciando el evangelio del Señor, fíjense por dónde pasó la palabra, y hasta dónde llegó la palabra, hasta dónde llegó el evangelio. Pero todo era un plan y un propósito de Dios, como dice ahí. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Si la mano del Señor estaba con ellos, entonces ¿qué manos serían estas? ¿Qué mano sería esta que le acompañaba por todos los lugares? No es el mismo Espíritu del Señor, no es la misma palabra del Señor que estaba en cada uno de ellos. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces llegó esta noticia que el evangelio había llegado. Entonces, que no es cualquier cosa el evangelio, que no es cualquier predicación, que el evangelio cuando llega es para dejar una edificación, para dejar una semilla plantada en la mente del creyente, para que crezca, para que dé fruto. Entonces, si ha llegado este evangelio hoy a nosotros, no es para que también nosotros, como ellos que predicaron este evangelio, también nosotros no demos lo que estamos recibiendo de parte del Señor a través de todo lo que viene haciendo con cada uno de nosotros. Mis hermanos, me van a disculpar y hasta aquí mi parte. Que la paz siga reinando en cada uno de ellos.